Saludos a todos nuestros televidentes y bienvenidos a La Jungla. Este es su programa de informaciones semanales. Es una revista para darles a ustedes las últimas informaciones, un resumen de lo acontecido durante la semana. Bienvenido, Hernán. Muy buenas tardes, Freddy Aguasviva, mi querido amigo. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Bienvenidos a La Jungla. Efectivamente, como dices, este es un proyecto comunicacional que busca tratar las grandes problemáticas nacionales de manera objetiva, utilizando el método científico y con el acompañamiento de expertos y especialistas en cada una de las materias que tratamos para contribuir con todo esto a civilizar esta selva de cemento, Freddy. Así es, y en el día de hoy precisamente tenemos un invitado de lujo donde vamos a tratar temas sobre la municipalidad, un arquitecto urbanista que nos acompaña, bastante data, una persona con la cual podemos tratar temas de desarrollo, especialmente en nuestro municipio, el Distrito Nacional y ¿por qué no?, Santo Domingo Este, que es el mío. Así es, un invitado excepcional, es Eric Dorrejo, él es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con especialidad en Administración de la Construcción por parte de INTEC, nuestra alma mater, Freddy. Además de esto, estudios avanzados de doctorado por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia proveyendo asistencia y trabajando con el gobierno nacional, los ayuntamientos, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y entidades de cooperación internacional en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, gestión municipal y movilidad urbana. Bueno, es importante precisamente, y aprovechando que estamos en tiempo de elecciones, precisamente las elecciones municipales, pues ver algunos temas, porque en nuestro país tiene la costumbre que el alcalde solamente recoge basura y pues crea parques. Y Así si bien es es cierto que son parte de las responsabilidades de un alcalde, crear espacios públicos para sus ciudadanos y mantener la ciudad limpia, también es cierto que estas ni son las únicas dos responsabilidades, ni siquiera son las más importantes. Por ejemplo, un tema que se nos vino encima con los grandes aguaceros de noviembre. El 4 de noviembre del 2022 y el 18 de noviembre del 2023 es el sistema de drenaje de Santo Domingo. Y aunque se hicieron inversiones importantes en el pasado, como el drenaje de la avenida Núñez de Cáceres, que te desagua 20 metros cúbicos simultáneamente, Freddy, todavía faltan hacer más inversiones. Y vivimos de espalda a eso. Y producto de eso, el pasado 18 de noviembre, 9 personas murieron porque se desprendió un muro del túnel de la avenida 27 con Gómez. Pero no solo eso. Por primera vez estamos viendo en la capital dominicana que los vulnerables no son solamente los que viven a orilla del río. No, la clase media se vio golpeada por esta falta de planificación de la ciudad y alguien tiene que empezar a hacer algo. Mira, da pena y vergüenza porque si bien es cierto que es un tema un poco escabroso, porque la realidad es que los recursos que se necesitan para hacer un sistema de drenaje pluvial para la ciudad son recursos bastante cuantiosos. Y en realidad se necesita la intervención del gobierno central. Sin embargo, hemos pasado por gestiones de alcaldes que han tenido el apoyo del gobierno central y no han iniciado el proceso para darle un sistema de drenaje a nuestra ciudad. Y eso da pena y vergüenza. Y lo digo responsablemente porque tanto el partido anterior que estuvo gobernando como el actual partido también han tenido la oportunidad, porque el partido anterior duró varias gestiones con un alcalde del mismo partido que pudieron casarse con la gloria. Pero también este gobierno pudo hacer lo mismo porque también su alcalde es del mismo partido. Y esta es una situación, Hernán, que como tú dices, ha empezado a afectar directamente a la clase media, porque si bien es cierto
que hay zonas que son más vulnerables que otras y quizás estas lluvias en el centro de la ciudad quizás no hayan pérdidas humanas, gracias al Señor, salvo las últimas 9 vidas que se perdieron por el accidente, que fue un fallo en una obra, pero quizá no fue en ese momento, sino en un momento anterior, que nos agarró prácticamente una vaguada con una cantidad de lluvia bastante alta. Y resulta que los daños materiales que dejó esa vaguada fueron prácticamente incalculables. La gran cantidad de vehículos que se dañaron. Bueno, el presidente de la República, a pocos días del evento, dijo que sin incluir el informe de obras públicas, eran las pérdidas por más de 8,000 millones de pesos. Ahora, bueno, ¿qué hicimos nosotros para prever o evitar una pérdida así, Freddy? Yo te he puesto aquí que aquí no se gastó en prevención ni 100 ni 150 millones de pesos. No, pero perdimos 8,000 millones de pesos. Pero no, y es una crítica objetiva. Una crítica objetiva a todos los gobiernos. Tenemos que aceptar que vivimos en épocas del cambio climático. Y mira, y yo creo que la mayor problemática de donde se derivan todos los problemas del Gran Santo Domingo, que son el área comprendida entre los municipios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, el gran problema es que tú tienes en un área, tú eres ingeniero igual que yo, tú tienes en un área de unos 1,300 kilómetros cuadrados, tú tienes que solo área urbana de esos 1,300 kilómetros cuadrados, solo área urbana es el 30%. Y más del 90% de la población, decía yo, en un programa aquí, en este canal, antes de ayer, más del 90% de la población tú lo tienes en esa zona urbana, en esa pequeña área de zona urbana. Y de ahí se te derivan todos los demás problemas. Y no estamos haciendo nada, pero con nuestro invitado, que es un especialista en ordenamiento territorial, y se aprobó recientemente una ley de ordenamiento territorial en la República Dominicana, vamos a hablar de este y muchos temas más después de la pausa. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, ahora con un invitado
muy especial, alguien que yo admiro mucho. Él es el arquitecto Eric Dorrejo. Él es urbanista, él es egresado de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, tiene especialidad en construcción en INTEC, pero también un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Además de esto, tiene más de 20 años asesorando a gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales en materia de ordenamiento territorial, movilidad y planificación urbana. Es un verdadero honor tenerte aquí en Bienvenidos a la Jungla. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno que ustedes mantienen estos temas que son de tanta importancia, que se conozcan, que se puedan desglosar y prestos a cualquier pregunta o inquietud. Eric, tú sabes que el concepto de este proyecto comunicacional es precisamente tratar las grandes temáticas nacionales de manera objetiva, para arrojar luz y contribuir a cambiar esa percepción que a veces tenemos de jungla de nuestro propio país. La jungla del tránsito, la jungla de la seguridad ciudadana, es decir, contribuir con planteamientos científicos, con datos objetivos. Contigo queremos hablar de los retos y desafíos que se presentan en la urbe conocida como el Gran Santo Domingo, que yo decía antes de la pausa que todos los problemas del Gran Santo Domingo se derivan de lo siguiente. Tú tienes un área de aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados, el Gran Santo Domingo, donde solamente el 30% de esa área es urbana. Y tú tienes más del 90% de la población viviendo en esa área urbana. ¿Cuál es tu apreciación, primero macro, de esa problemática de una de las más importantes urbes de Latinoamérica? Sí. Bueno, has puesto el tema central de la República Dominicana. Lo que sucede en el Gran Santo Domingo afecta e impacta en todo el territorio nacional. Y es evidente que necesitamos revertir años de deterioro en cuanto a la calidad de la estructura urbana. Porque esa calidad de la estructura urbana se ha circunscrito simplemente a temas de emergencia, temas básicos, y el empeño en satisfacer, en resolver esas necesidades nos ha sacado de foco el poder atender una visión de más mediano y largo plazo. Lamentablemente, esta configuración del Gran Santo Domingo, que viene del 2001, viene con una idea interesante de poder repartir la administración en distintas estructuras de gobierno. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que hay dos elementos que han estado ausentes en esa gestión de la ciudad. Uno es financiamiento y otro es capacidades, en todos los niveles. Si nos vamos a los últimos 23 años, desde que se aprobó la ley 16301, donde se divide el antiguo Distrito Nacional en el Gran Santo Domingo, y pasamos revista hasta la fecha, puedes ver que hay un tema de la gestión financiera de los ayuntamientos que lamentablemente, si no cuentan con el concurso, con el apoyo y la articulación del gobierno nacional, no pueden impulsar desarrollo en ninguna de sus comunidades. Los problemas que están ahí no son de una administración municipal que la que más recibe de todo puede recibir 4.500, 5.000 millones de pesos. Eso no es presupuesto para impulsar las transformaciones que son necesarias. Entonces es importante de que se tome en cuenta el tema de la gestión, y esto viene entonces vinculado muy directamente con lo que es la capacidad de administrar esa ciudad, que lamentablemente tenemos a lo largo de todo el Gran Santo Domingo muchos ejemplos nefastos donde prima más la popularidad que la capacidad, prima más la buena imagen que la propuesta. Y mientras eso
esté latiendo y esté dominando el espectro, entonces va a ser difícil provocar transformaciones profundas en este territorio de la geografía dominicana. Interesante ese punto de vista, Eric, que tú presentas, porque precisamente, y hablábamos ahorita que estamos en tiempo de elecciones, precisamente municipales, y es como tú bien planteas, muchas veces prima más la popularidad que la propuesta que tenga el candidato. Y es lo que nos ha pasado últimamente, en los últimos periodos. Pues no vemos propuestas claras, no vemos que el candidato que aspira a la alcaldía tenga una propuesta clara y que la implemente durante su gestión, por lo menos los que han ganado. Entonces, es precisamente lo que debemos corregir, es lo que debemos orientar a la ciudadanía, que más que la popularidad del candidato, debemos escuchar la propuesta que tiene para el desarrollo de la ciudad, para la planificación urbana que visualiza en la ciudad, porque es uno de los puntos más importantes precisamente para los alcaldes, tratar de desarrollar su municipio. Sí. Sin embargo, sí te digo algo, porque tenemos que ser realistas y pragmáticos en esta jungla en la que estamos viviendo. Y es que va a ser muy difícil avanzar de un estado en el que prima la popularidad a un estado en el que prima eminentemente la capacidad de gestión. Y por eso he propuesto, y lo he hecho en otras intervenciones, y me gustaría aprovechar el programa de ustedes para reiterarlo, que debemos de dar un primer paso en una propuesta intermedia. Y es una propuesta aprendiendo de otros países donde han podido implementar y han podido vincular la capacidad de gestión con esa popularidad. Y es mirando a nuestro vecino del norte, a los Estados Unidos, y es el modelo de ayuntamientos que prima allá. Allá tienen los mayors, que son los alcaldes, pero tienen una figura que está supeditada al mayor, que se llaman los city managers. Los city managers son los gestores de la ciudad. Son personas con capacidades técnicas que son contratadas incluso en los Estados Unidos por periodos que trascienden el periodo gubernamental. Excelente. Para que no sean personas que estén viciadas necesariamente por aspectos políticos. Entonces, el mayor, en este caso, el alcalde, porque entiendo que no podemos copiar exactamente el modelo americano porque hay otras consideraciones hasta de presupuesto que no las manejamos nosotros, que era el primer punto que señalaba. Pero podemos aplatanar una propuesta a iniciar con una figura de un administrador o gestor de la ciudad que pueda ser elegido por concurso, que pueda trascender el periodo gubernamental, que pueda tener las capacidades técnicas, que el alcalde sea la figura que trace la visión estratégica, la visión política, el acercamiento con la gente, el escuchar las necesidades y que tenga tiempo para invertirse en eso, pero pueda dar a una posición de administración la necesidad que hay de gestionar una ciudad, de gestionar grupos vinculados al tránsito, al uso de suelo, al ordenamiento, a la infraestructura. Y a mí me parece que si nosotros podemos, esto tendría que ser algo que debe ser aprobado por ley para que sea obligatorio, pero evidentemente le conviene para estas próximas periodos gubernamentales locales a las alcaldías más grandes, dígase Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santiago, incorporar esa figura y comenzar a ver qué ha cambiado de la anterior vez a esta vez. Y yo estoy seguro, sin lugar a dudas, de que va a traer beneficios positivos, porque la ciudadanía va a observar de que hay un gerente administrando las cuestiones de la ciudad y que el alcalde dedica un tiempo a poder seguir con la visión estratégica, a seguir delineando lo que se debe hacer y a delegar funciones en alguien que tiene la capacidad para administrar otros temas de la ciudad. Eric, hablaste de carencias en los ayuntamientos o alcaldías. Yo que he trabajado con alcaldías, al igual que tú, he notado también otra carencia de capacidades. ¿Cómo lograr que las alcaldías puedan
mejorar la calidad de su capital humano y poder asumir temas que ahora tienen abandonados, como por ejemplo el tránsito o la misma seguridad ciudadana. La alcaldía tiene que meterse en el tema de seguridad ciudadana, educación, salud, son gobiernos locales. ¿Cómo mejorar la calidad del capital humano en las alcaldías? Mira, la figura esta del administrador o gestor de la ciudad es un paso que contribuye a esa mejora. Claro, en un gobierno local no todo lo hace una persona, es un equipo. Y los equipos van directamente relacionados con la capacidad de contratación de la administración. Si entonces la capacidad tiene una capacidad de contratación limitada, entonces va a tener personal de menor capacidad de lo que necesita. Ahora, sin embargo, aquí hay que ser creativos. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre lo que son las transferencias que reciben los gobiernos locales con lo que son los ingresos propios de los gobiernos locales. Y estos ingresos propios de los gobiernos locales, en muchas alcaldías, en la mayoría del país, apenas llegan a un 2, 3%. La mayoría es una transferencia lo que reciben, lo que coloca a la autonomía con una comilla bien grande, porque es el papá gobierno el que te transfiere y te da la mesada para tú poder trabajar y hacer las cosas. La verdadera autonomía e interdependencia está cuando la administración local comienza a pensar en los entes de desarrollo y cómo generar ingresos propios, cómo atraer capital fresco para localizarse ahí, cómo generar de que ese capital entonces genere empleos, porque eso es algo perfectamente que con una de las atribuciones que están en las competencias propias exclusivas de la ley 17607, en el artículo 19, que es el desarrollo económico local, las alcaldías lo pueden impulsar. Y a partir de ahí, aspirar a que el porcentaje de ingresos propios entonces aumente. Lamentablemente, aquí son los mayores ejemplos están en la capital, que recibe casi un 49% de ingresos propios. En segundo lugar, Santiago, que está por un 47% aproximadamente. Pero después todo lo demás, cuando ves el universo, está muy bajito. Y esas grandes administraciones tienen todavía mayor capacidad de recibir mucho más ingresos propios. Además de que tener una población empleada, contenta, claro, con buenos servicios, atrae a otro personal. ¿Qué es lo que está pasando en el Distrito Nacional? Ahora que hablamos del Gran Santo Domingo. El tema del tránsito se ha convertido en un tema de calamidad que actualmente lo que está es desviando capitales que podrían localizarse acá para otros lugares por temor a que ese impacto deteriore entonces la rentabilidad que quiere obtener un empresario. Entonces, la alcaldía se debe concentrar en los temas cruciales, pero debe pensar también en cómo generar un desarrollo económico local que atraiga a esos capitales y que entonces los servicios estén a la disposición de ese personal. Que tienen en sus manos las herramientas necesarias para crear fuentes de ingresos adicionales. Como bien tú mencionas, las principales alcaldías del país pues tienen una alta proporción de ingresos propios. Sin embargo, estos ingresos entendemos que están muy por debajo de lo que en realidad deberían ser. Cuando vemos las capacidades de cobro de estas alcaldías, es como que si no le interesaran captar esos recursos, porque pudieran idear tener un plan para cobrarle a los ciudadanos de manera que pudieran eficientizar estos ingresos. Sin embargo, vemos que se concentran en algunas áreas que saben que pueden tener algunos beneficios de manera fácil, rápida y hasta, ¿por qué no?, económica. Sin embargo, con un plan bien pensado, con un plan que les permita captar estos ingresos, podríamos estar hablando de porcentajes mucho más altos de ahí. Y el captar ingresos, para que quienes nos ven lo tengan en consideración, no es necesariamente cobrarle más, no es necesariamente desangrar al contribuyente, al ciudadano. Es que quizás tú estás haciendo unos gastos
a otros sectores, no al sector gubernamental, que si lo gestiona de manera eficiente el sector gubernamental, te podrían reducir. Y te pongo un ejemplo. Yo te iba a poner otro, pero dame el tuyo. Las Mercedes, una comunidad en la que se está apoyando, Las Mercedes es una comunidad de Pedernales. Y en esa comunidad tenían 10 años sin recibir agua. El acueducto estaba deteriorado completamente. Con unos ingresos, el apoyo del gobierno, unas asociaciones sin fines de lucro, se logró restablecer un acueducto que los testimonios de viejitos de 80, 85 años era que tenían que ir 12 kilómetros con 2 latas a buscar un chin de agua para luego cepillarse, cocinar. Ustedes se imaginan la calamidad. ¿Cuál era la forma en que esas personas obtenían el agua? Pagando camiones de 2,000, 3,000 pesos. Sin embargo, con una proporción de inversión pública bien focalizada, se logró de que esas personas redujeran de tener que comprar un camión individualizado de 2,000 y 3,000 pesos a pagar una cuota de 200 pesos para la manutención del propio acueducto. Tú reduces lo que ellos están gastando. Les reduce los costos. Mejoras su calidad de vida. ¿Por qué? Porque no tienen que ir 12 kilómetros. La gente se siente más cómoda, contenta. ¿Y qué pasa? Son los 200 pesos mejor gastados. Que de tú ser una persona que lo que quería era que tu casa se cayera y se pudriera, nadie quiere vender ahora. Todo lo que quiere es mejorar su casa y otros están pensando en poner negocios. Y fíjate como una acción de política pública que está concentrada en el 40% de los ingresos municipales que podrían hacer las alcaldías, tú lo destinas y lo focalizas a un proyecto bien pensado, bien estructurado, y el contribuyente va a pagar menos, pero tú estás haciendo tu labor. Nuestras alcaldías no están haciendo su función, no están haciendo su trabajo. Entonces eso va en detrimento de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que, lo que iba a destinar para comerse un helado el domingo, lo tiene que destinar para resolver los problemas de servicios públicos y básicos. Entonces, esa transformación es la que yo entiendo que se puede lograr y se puede avanzar. Y es lo que le comentaba a Hernán en un principio, antes de que tú llegaras, que aquí tenemos la costumbre de pensar que el alcalde está para recoger la basura y inaugurar parques. Entonces, y la caja de muertos. Y la caja de muertos últimamente, es cierto. Pero si primero orientamos a la ciudadanía de las responsabilidades que en realidad le corresponden a un alcalde, para que sepa que cuando vaya a elegir, elija a alguien que tenga un plan para su gobierno, para su gestión, entonces podemos ver iniciativas como esta que mencionas, porque, como tú bien dices, se le ha reducido los costos, pero han desarrollado una parte, un territorio, hasta el punto que ya hay hasta comerciantes que quieren instalarse en la zona, lo cual va a permitir generar más ingresos, porque en la medida que se desarrolla la zona, pues vamos a tener más personas viviendo. Calidad de vida. Se va a mejorar la calidad de vida, la alcaldía va a poder invertir más en esa zona, porque va a captar más recursos. Y esto se convierte en una bola de nieve. Claro. El ejemplo que te iba a poner era precisamente el de la construcción. Pues, como ingeniero me enfoco mucho en mi área. Cuando vemos un ayuntamiento organizado con una planificación urbana planificada, que yo como ingeniero, desarrollador de proyectos, sé que si consigo un solar con las medidas que ya yo las sé, porque el ayuntamiento tiene unas políticas bien definidas, pues ya yo puedo calcular si ahí yo puedo desarrollar un proyecto o no. Aquí, y te voy a dar el ejemplo del distrito, porque es muy difícil tú calcular el proyecto que tú puedes desarrollar en un terreno. Tienes que hacer muchas diligencias. Sin embargo, en Santo Domingo Este ya tú tienes mayor facilidad para tú calcular el proyecto que tú puedes desarrollar en un terreno que tú consigas. Entonces,
estas son cosas que el desarrollador, yo estoy seguro que está dispuesto a pagar más impuestos, claro, siempre y cuando tenga la posibilidad de esta planificación. Si la planificación le cuesta menos, si desarrollar un proyecto pues le sale más ágil, de manera más ágil, están dispuestos a pagar más dinero. No, y el costo en el tiempo, es decir, no es lo mismo un proyecto que tú en un mes puedas tramitarlo a que te tome 6 meses. Exactamente. Y esos 5 meses, ¿quién lo paga? Entonces, yo estoy seguro 100% que un desarrollador estaría en la disposición de pagar un poco más de impuestos con tal de que los trámites sean más ágiles. Y te voy a dar un ejemplo ahí a propósito de la aprobación de la ley 36822 de ordenamiento territorial y uso de suelo. Los ayuntamientos tienen en sus manos el mayor recurso que podría tener cualquier ente local, que es el suelo. La capacidad de tú autorizar la ubicación de una actividad en ese suelo, eso es un recurso impresionante. Y todo eso parte de una correcta planificación. Es que yo pueda tener para qué sirve el suelo y qué yo puedo hacer. Interesante, Freddy. Tenemos un segundo antes de irnos a la pausa. Precisamente por eso hay una gran cantidad de construcciones ilegales, por la dificultad para gestionar los permisos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, vamos a profundizar en la ley de ordenamiento territorial, pero también yo quiero que tú me respondas por qué se está inundando tanto la ciudad capital. Volvemos en breve, no se vayan. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Parquéate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global, este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Bien, continuamos con su programa. Bienvenidos a la jungla. Tenemos un invitado especial, es Eric Dorrejo, un experto en planificación urbana, en urbanismo, arquitecto, con el cual estamos tratando temas súper interesantes. Hernán, tú tenías... Claro, yo quiero saber por qué se inunda, sobre todo la capital. Tuvimos 2 noviembres negros, decíamos al principio del programa. 4 de noviembre del 2022 y 18 de noviembre del 2023. Hubo muertes, hubo pérdidas por el orden de los más de 10,000 millones de pesos, dijeron las autoridades, pero sobre todo ya no son vulnerables solo los que viven a orillas de los ríos. Todos somos vulnerables. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no veíamos esto antes. Así es, Hernán. Mira, ahí hay 2 factores de por qué está sucediendo eso. En primer lugar, los patrones de lluvia se han transformado. En lugar de que, como nos decían nuestros abuelos, en mayo va a llover,
o que las primeras aguas de enero presagian, dependiendo del día, si es el mes, ya no son temporadas en meses, son días. Y hay mayor concentración de lluvia en menor espacio de tiempo. Es evidente que si yo tengo una proporción de agua que me caía en toda una quincena y esa se reduce en 1 o 2 días, no tenemos la capacidad de ni los diseños para nosotros enfrentar ese volumen de agua. Eso en primer lugar es algo que está sucediendo en todo el mundo. No es algo que le compete solamente ni a Santo Domingo ni a la República Dominicana. Cambio climático, un fenómeno global. Es global. Ahora bien, si algo que nos compete a nosotros y que está en el Distrito Nacional es que nosotros tenemos un gran porcentaje de superficie encementada en el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que esa agua que antes caía en 15 días y ahora se reduce en 2 días, cae en una superficie que no es permeable. Cae en una superficie que cuando choca es como cuando yo quiero que ustedes hagan la figura de un lavamanos, cuando tú le tiras un poquito de agua en uno de los bordes y abres el tapón, esa agua va hacia el tapón directo, rapidísimo, no espera. Diferente a que si ese lavamanos yo le pongo una esponja y yo le tiro la misma agua, ¿qué va a pasar? Se va a infiltrar, no va a llegar a ese destino final. Entonces, eso es lo que está pasando en el Distrito Nacional. Nuestras cañadas están encementadas. Nuestros espacios públicos están encementados. Nuestros parques, poco a poco, han ido sacándole espacios para encementarlo. Sí. Nuestras aceras, en lugar de tener una proporción 50-50 o 40-60 de área verde y espacios permeables, están encementadas. Nuestros edificios, que antes había una casa con su jardín, hoy tenemos un edificio, lo sabemos, pero abajo no hay nada de jardín. Todo está encementado. Entonces eso provoca una acumulación del agua y una velocidad, y por eso vemos en las imágenes de los últimos noviembre, de cómo vienen esos ríos a todo lo que da. Así es. Y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Bueno, número 1, lo que te estoy comentando de que está encementado, pero número 2, y es que nosotros nos hemos ubicado en los cauces de los ríos. Si tú ves un mapa del Distrito Nacional de por dónde van las cañadas están principalmente en la circunscripción 2, pero están por todos los lados. Entonces nosotros hemos generado malas prácticas, porque a veces la encachamos para que no tiren basura, es una mala práctica, pero en otras ocasiones nos colocamos encima de ella, y entonces ahí viene el grito, sáquenme de aquí y que me quiero ir. Nos hacemos de la vista gorda como administración municipal, y después entonces tenemos que remediar con inversión de la que todos nosotros pagamos a través de nuestros impuestos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, para solucionar ese tema, para enfrentarnos a ese tema, evidentemente nosotros necesitamos más superficie permeable en la ciudad. Porque el primer aspecto no lo podemos cambiar. Lo de que las lluvias caigan en un periodo corto de tiempo, eso no se puede cambiar. Ahora, de que nosotros podamos tener mayor superficie permeable en la ciudad, eso sí se puede lograr. ¿Cómo? Haciendo ejemplos como los que se han hecho últimamente de rescate de espacios, por ejemplo, para mencionar 2, lo que era la antigua Barquita, que se liberó y se hizo la nueva Barquita, eso es una superficie que ya es permeable. O lo que sucedía alrededor del Cristo Park, que hoy ahora es una cañada que ha sido recuperada. Esos temas debería ser una política de Estado 1A. Y si hacemos eso, y el alcalde que pueda liderar las cañadas con un programa integral, no simplemente de desplazamiento de personas, o integral de que se genere espacio público, de que esa gente puede densificarse cerca de donde está. No hay que desplazarlos a otro lado. Claro. Pueden estar ahí. Incentivos para diseños ecológicos de edificios. Cuando nosotros obtengamos eso, vamos a tener por seguridad una ciudad que va a estar mejor preparada para esos eventos climáticos y que va a poder recibir esos eventos climáticos. Y no vamos a tener que necesitar toda esta millonada de drenaje que se está hablando.
porque el drenaje es importante, el drenaje pluvial. Pero no tenemos los recursos para eso. No, y no es lo mismo calcular un drenaje pluvial para una cantidad de metros cúbicos que para una mucho mayor. Correcto. Entonces, pero también los ayuntamientos deben aumentar su supervisión para evitar estos asentamientos en lugares vulnerables, porque después va a haber, como tú bien mencionas, que hacer una inversión millonaria que sale de los bolsillos de los que pagamos impuestos, para entonces ir en ayuda de esa persona que está ahí porque violentó la fiscalización. Yo he dicho que uno de los departamentos más importantes de un ayuntamiento es ese departamento de supervisión y fiscalización, porque es lo que primero me previene de que no se haga lo malo, pero en segundo lugar, la penalización de lo malo debe ser la afectación al bolsillo. Claro que sí. Es por ahí donde hay que atacar. Que es por donde responden. Y eso inmediatamente también permite utilizar esos recursos en obras de interés. Eric, antes que se nos agote el tiempo, tú mencionaste una importantísima ley, la Ley de Ordenamiento Territorial. Por favor, explícanos, ¿qué viene a solucionar esa? ¿Con qué se come la Ley de Ordenamiento Territorial para que la gente entienda? Sí. No, y es buena tu pregunta porque todo el mundo habla de ordenamiento territorial, pero nadie sabe cómo se come. ¿No, verdad? Es que no se come. se implementa, se pone en práctica, pero las leyes no se comen. Yo no sé cómo le impacta al ciudadano. Mira, evidentemente es una ley que es para que las administraciones locales la implementen. ¿Con el concurso de quién? De todos los actores. ¿Y qué nos va a permitir? Mira, hay dos instrumentos de transición que tiene la ley en el artículo 67, 68. Uno es el instrumento de delimitación de suelo urbano. Te va a permitir que toda ciudad del país delimite su suelo urbano y limite la construcción a ese espacio para garantizar que los servicios estén cerca. De que yo no tenga urbanizaciones que estén tan alejadas que no pueda de cómo conectarla al servicio vinculante. Pero tiene una norma subsidiaria regional de planificación que es un elemento que va a suplir la necesidad de articular entre gobierno central y gobierno local. ¿El qué? Dos recursos. El presupuesto que tiene el gobierno central con el recurso suelo que tiene la administración local. Es decir, que en lo que vienen los planes municipales, porque es una norma que se aplica donde no hay plan, la aprobación de esa norma va a dar criterio para el territorio nacional completo. Criterio de dónde deben ir las escuelas, criterio de dónde deben ir los centros de salud pública, criterio de lo que es urbano o no, criterio de lo que es un permiso o no. Con esta ley no me pueden poner 4 colegios en 2 cuadras. Bueno, eso va a permitir que la administración local correspondiente, si tiene un plan, pueda legislar para eso. Ahora bien, la norma subsidiaria sí te va a dar unos criterios. ¿Para qué? Para que ese tipo de temas sea regulado, para que los colegios puedan satisfacer barrios específicos, cuestión que no estaba acá. Es un ordenamiento que debió de darse hace muchísimo tiempo de nuestros espacios urbanos, de nuestras áreas verdes, que podamos regular eso, que nosotros podamos tener la posibilidad de tener un procedimiento de cómo yo adquiero una tramitación de uso de suelo y que eso sea homologado. Actualmente eso está distinto en todas las demarcaciones. ¿Por culpa de los ayuntamientos? No, porque cada quien está resolviendo con las herramientas que tiene. A partir de aquí va a comenzar un verdadero orden en el territorio. ¿Es cierto que la ley no consideró el tema del desplazamiento de personas y mercancías? La ley no lo considera porque la ley es una ley que establece marcos legales y esos marcos legales entonces tienen que ser implementados por las administraciones municipales. De manera que con el marco legal que te establece un plan municipal de ordenamiento territorial, la administración local entonces tiene que fijar la vinculación entre uso de suelo y movilidad. Pero cuando se define el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, evidentemente la política de tránsito, la política de hub de mercancías, tiene que estar reflejada en ese instrumento porque es el único instrumento del país gubernamental que tiene territorio y que ese territorio se vincula a una política de desarrollo. Va a ser la manera
y así se visualiza, de cómo el Intran, que es el órgano rector, puede plasmar en términos nacionales los temas importantes de manera territorial. Hablaste de tránsito y me cogió esta entrevista para mí, Freddy, discúlpame. Hablaste de tránsito y tú escribiste sobre eso recientemente. ¿Por qué hay tapones en las urbes como el Gran Santo Domingo? Mira, a pesar de lo que se pudiera pensar, porque algunos piensan que es un tema de flujo o que es un tema de que no estamos conduciendo bien a los carros, es que en las ciudades van a haber carros, sí, pero las ciudades tienen que complementarse con otros sistemas. Y el complementarse con otros sistemas parte de que la inversión pública no solamente sea satisfacer el movimiento del transporte privado, también el de las personas, también el de la carga. Entonces, aquí hemos tenido lamentablemente unas apuestas incorrectas a la ciudad que han convertido el Distrito Nacional en la zona de paso. ¿Por qué? Porque aquí es que están los viaductos elevados, túneles, donde yo puedo ir más rápido de un punto a otro. Pero una falsa creencia. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es ubicar los peajes más cerca a la ciudad, liberar las entradas a la circunvalación y poner bien caro el peaje de entrada a la ciudad. ¿Para qué? Para que la gente use la circunvalación. Con eso yo elimino que el Distrito Nacional entonces es la zona de paso entre una región y otra. Pero ¿cómo yo también contribuyo a mejorar el tránsito? Haciendo gestión de tránsito con lo que es los sistemas de carga. Aquí tenemos muchas normas aprobadas en cuanto al tema de carga, pero nos falta el elemento fundamental y es dónde se ubica la carga. Mientras la carga se ubique en las zonas urbanas del territorio nacional, no hay norma que lo pueda frenar eso, porque yo tengo que desplazar la carga ahí, claro. Yo tengo que llevarla a esos lugares. Entonces, aprovechemos, y por eso la circunvalación yo creo que es la gran oportunidad que le permite al Distrito Nacional descongestionarse. Aprovechemos la circunvalación para llevar ahí toda la zona industrial que tiene el distrito, convirtamos esa zona en espacio público y convirtámosla en zona habitacional y llevemos la carga hacia allá para que Caucedo y Jaina tengan un tránsito más libre. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Acabó el tiempo. Pero un placer conversar contigo. Interesantísima entrevista, Eric. Se aprende muchísimo. Vamos a invitarte otra vez porque quedamos cortos.